Que avui ens acompanya Fernando Llor, que és diplomat a l'Escola Superior d'Arts Cinematogràfiques a Galícia, ha escrit i dirigit diversos cursos, imparteix classes de guió i ha publicat diversos còmics. L'any 2019 va rebre el Premi José Sanchís Grau al millor guionista nacional, o sigui que, si vol pujar a l'escenari... I vostè mateix, benvingut. Buenas. Ay, sí está cómoda, ¿eh? Sí. Bueno, empezamos por el principio, que Vale. creo que es lo más importante. ¿Qué es el acoso escolar o bullying? Bueno, es por desgracia una lacra que sigue vigente en el día de hoy, ¿no? Y es esta forma que tienen algunos de hacerse valer metiéndose con los más débiles. Y los más débiles no siempre son el más pequeño, el más escuchimifao, sino que se puede encontrar cualquier motivo del que poder hacer burla o del que poder hacer vejación, ¿no? Y por desgracia ninguno está libre de poder sufrir bullying, ¿no? El acoso sigue siendo un problema, hay veces que parece que no, que era algo del pasado, de aquellos que hicimos la EGB en los 90 o tal, y que en aquel momento era como muy habitual meternos unos con otros y tal, pero no, es algo que sigue muy vigente hoy en día y que incluso ha empeorado, y ha empeorado mucho, porque ahora está el ciberbullying, ¿no? Es algo que siempre comentamos en las charlas. Cuando nosotros nos íbamos a casa, sonaba la alarma en el instituto, ¿no? Sonaba la sirena en el instituto, nos íbamos a casa y por lo menos por la tarde podías estar en un ambiente tranquilo, podías estar en un ambiente donde no ibas a tener a tus acosadores encima todo el rato. Ahora eso ya no es así, ¿no? Suena la sirena, tú te vas a casa, pero te pueden seguir machacando a través de redes sociales, con un agravante, y es que ahora incluso puede llegar a realizar ese acoso gente que antes no se atrevería, porque lo hace con el anonimato, ¿no? Vale, o sea, que no es directamente una persona que dé la cara, se meta contigo, sino que ahora aprovechan... Eso es, se pueden hacer un perfil falso, con el perfil falso te machacan, y algo que serían incapaces de hacer cara a cara lo pueden hacer amparados en ese anonimato, ¿no? O sea que el bullying quizá ha crecido y además ha cambiado. Sí, se ha adaptado, como todo, ¿no? O sea, igual que nosotros nos tenemos que adaptar a los cambios que vienen, el bullying se ha adaptado, se ha ido adaptando y ha crecido. Aunque tú lo has comentado, siempre ha existido el bullying. Sí, siempre ha existido. Incluso antes como que se le tenía mucho menos en cuenta. Eran cosas de niños, son cosas de chavales, no pasa nada, todos tienen una edad, son cosas que a estas edades tienen que ocurrir. Ahora digamos que por lo menos de forma institucional se le hace más caso. Se nos dice que hay protocolos, se nos dice que hay tal, pero hace 3 días una chica en Zaragoza de 10 años quería suicidarse. O sea, sigue estando ahí, sigue siendo un problema muy vigente. ¿Y qué ha cambiado para que la sociedad empiece a tomar conciencia? Bueno, creo que en el momento en que se empieza a hacer noticia el hecho de que hay chavales que pierden la vida o que están dispuestos a quitarse la vida precisamente porque sufren acoso en el colegio, ahí empieza a cambiar, ¿no? Hay un caso muy concreto que además tiene mucho que ver con el cómic nuestro, con el cómic de Subnormal, que es el caso de un chavalillo en Guecho en el año 2014 que se suicida y deja nota de suicidio, ¿no? Deja una nota, era Joaquín Feberio, y este chico fue el que Iñaki, al ver lo que había ocurrido, algo le hace clac en la cabeza y decide vengarse, decide, digamos, hacer sufrir a aquellos que le habían hecho sufrir a él. Este caso concreto es el que marca el inicio de que se empieza a hablar de bullying en España, de que se empieza a hablar con esos términos como a darle la importancia que tiene, la relevancia que tiene. Que el nombre, ya vemos, bullying, que viene del inglés, ahí es donde empezó a destacar el problema. Empezó a dársele visibilidad.
O sea, un problema no existe hasta que de verdad empieza a hablarse de él, hasta que de verdad empieza todo el mundo a darse cuenta de que tenemos algo delante, de lo que tenemos que hablar, de lo que tal, ¿no? Es como cuando se crean estos días que son el Día Internacional de no sé qué. Sí. Eso es precisamente para dar visibilidad a que hay un problema que tiene que resolverse y al que todavía no hemos llegado. Cuando deje de existir ese Día Internacional, entonces que habremos conseguido una meta. Pero el bullying acabará desapareciendo algún día. Eso no lo sé. Es difícil, es complicado. Dudo que sea algo que se pueda erradicar 100%. Lo que sí que podemos, y tenemos la obligación, es de educar para que cada vez a quien lo hace le resulte más difícil. Esté mucho peor visto el acosador que el tener todos este cuidado de la víctima. Sí, tenemos que tener este cuidado de la víctima, pero tenemos que señalar al agresor y decir, oye, mira, esto no está bien, hay que cambiar esta forma de hacer las cosas. Y hablamos del acoso escolar, pero ¿el bullying existe en todas las edades o solo es cosa de infantes, niños, adolescentes? No, fíjate que estos días estaba en el Candelero como noticia los gritos estos de los del colegio mayor, ¿no? Y tal. Que alguien entre en un colegio mayor hoy en día y pase su primer año de novato, a ver si el acoso escolar es una cosa de niños o se sigue haciendo las novatadas, ¿no? Evidentemente es algo que ocurre más allá de la infancia, ¿no? Ocurre, de hecho, puede llegar a ocurrir en ámbitos laborales. Es que el acoso escolar no solo tiene por qué ser los golpes físicos. Muchas veces el acoso es el aislamiento también, y el aislamiento se puede producir a cualquier edad y en cualquier entorno. El moving, ¿no? Lo que El se moving. llama en el trabajo Eso sería es. más o menos lo mismo. Eso No es. exactamente, quizá. No exactamente, porque además tiene como el tema de muchas veces tiene unos intereses de la propia empresa por detrás, ¿no? De vamos a aislar a este trabajador hasta que no pueda más y nos diga que se quiere largar, así no le tengo que pagar una indemnización y yo me quedo con el hueco libre, ¿no? O sea, puede haber unas motivaciones diferentes. Pero sí que ocurre en entornos de adultos que de repente a alguien se le hace el vacío o se le expulsa de sus grupos sociales por cualquier cosa y a partir de ahí sufre pues, las repercusiones de estar solo, ¿no? Esta soledad que no es voluntaria. Nosotros, ¿cómo detectamos si alguien sufre bullying? Hay que fijarse mucho en los chavales, en si tienen algún tipo de cambio de actitud sostenida durante algo de tiempo, ¿no? Es decir, Complicado si son adolescentes. muy difícil, También te lo digo. muy difícil. Pero hay que tratar de mantener sobre todo, desde el rol de padres, mantener sobre todo una comunicación constante con los chavales. Hablar mucho con tus hijos, preguntarles constantemente, saber, sin ser intrusivo, pero simplemente que haya esa familiaridad en la que tú sabes que el chaval cuando tenga un problema te va a decir algo. Si tú simplemente lo sueltas en la escuela y lo recoges cuando sale de las actividades extraescolares y le preguntas qué tal ha ido el día y ya está, digamos que estás perdiendo toda la capacidad de comunicación que va a permitir que tu hijo se sienta lo suficientemente seguro como para decirte, papá, mamá, tengo un problema, en la escuela me pasa esto. O sea, que es un trabajo previo los padres de tener ya una Sí. buena relación con los hijos. Y no solo de los padres. Algo que se comenta mucho en los protocolos del bullying Sí. es que hay que hacer comunidad en contra del bullying, ¿no? Es decir, que cualquiera que detecte el más mínimo problema de que están insultando a uno, de que a uno le han dado una colleja, de que a otro le han robado la mochila, le han tirado los libros, este tipo de cositas que al principio puedes decir, bueno, es una pijada, es una tontería, no va a ir a más, tal, todo eso hay que avisar cuanto antes al centro educativo y hay que avisar cuanto antes a la familia de la gente, ¿no? Y además hay que incidir en que no por decir esto se es un chivato. Un chivato eres cuando sabes que tu amigo no ha hecho los deberes y dices, profe, que fulano no ha hecho los deberes. Y es como, hombre, eso cállatelo, ¿sabes? No seas chivato. Pero si sabes que a alguien le están insultando, que a alguien le están pegando, que a alguien le están acorralando, que lo están encerrando, eso sí que debería decirse, ¿no? Como dice Iñaki, siempre hay que romper hay que romper la ley del silencio. El agresor se ve muy seguro cuando nadie habla de ello. Y luego, hablamos del ámbito familiar. Los amigos, supongo que es el mismo protocolo. Si ven algo, comunicárselo. Pero desde los colegios y demás,
¿Cuál es el protocolo a seguir? Claro, cada centro, digamos que tiene establecido su propio protocolo, ¿no? Vale. Normalmente suele ser reunirse con todas las partes, escuchar a todo el mundo para ver qué está ocurriendo, ¿no? Es decir, cerciorarse de que lo que le dicen que está ocurriendo es real, que de verdad está ocurriendo y que pasa, y a partir de ahí empezar a reunirse con los padres, empezar a ver tal, y luego tomar medidas disciplinarias. Es decir, si uno de los problemas de lo que se quejan muchas víctimas y las familias de las víctimas es que quienes se ven obligados a abandonar el centro escolar son las víctimas y no son los agresores. Sí. ¿No? Es decir, por lo que sea, pues porque, no, es que aquí digamos que ya vas a estar como marcado, como el chavalito con el que se metieron, y entonces es más posible que esto se reproduzca en nuevos brotes de otra gente que se aprovecha o te van a señalar, entonces es mejor que te cambies tú de centro. Y es como, joder, encima de que yo no he hecho nada, que me lo han hecho a mí, me ponen la pena grabada de tener que meterme en un nuevo centro escolar, donde pierdo mis amistades previas, donde tengo que adaptarme de nuevo a profesores nuevos, a un centro que no conozco. Y que demás. tampoco solucionas nada, porque yo conozco No. casos de chicos que han cambiado de centro y es que vuelve a empezar la misma rueda. Sí, sí, porque si alguien denota que hay algún rasgo de debilidad o tal, no quiere decir que no lo puedan denotar en el centro nuevo o que en el tal, y que haya los mismos matones o los mismos agresores que hagan incluso correr la voz si es un centro de la misma localidad. O es como si te vas del cole de un barrio al cole del barrio de al lado, es decir, al final en la calle todos están juntos. Que quizá a veces sale bien, no quiere decir que siempre salga mal, pero Sí. sé de casos que se repite y... Sí, además debería, ya te digo, yo creo, y esto ya es a nivel personal, creo que las medidas disciplinarias deberían aplicarse siempre sobre los agresores y no sobre las víctimas, ¿no? Claro, ¿eso quién lo trabaja normalmente? ¿La dirección del centro, los tutores de los chavales, la psicóloga o psicólogo que hay en el Sí, centro? es la dirección del centro, el consejo escolar, digamos, y ya si es un caso muy grave puede llegar a entrar la consellería o puede llegar a entrar Y siempre este plan que traza el centro de enseñanza tiene que ser hablado antes con la familia o puede ser independiente lo que haga la familia, lo que haga el centro. Depende del grado en el que esté el caso de acoso, ¿no? Si es Sí. un caso muy inicial, digamos que el centro solo ya lo puede resolver. Si es un caso ya más abierto, ya sí que tienen que entrar las familias, tienen que entrar. Yo, uno de los casos que conozco, lo que se hizo para intentar remediarlo fue coger a los cabezas visibles que hacían el bullying y hacerlos responsables de que cualquier cosa que le hicieran al chaval, ellos sean los responsables de decirlo. Y si no lo decían lo que pasaba, se la cargaban ellos con medidas disciplinarias. ¿Es un buen camino o cada caso es distinto? Cada caso es diferente. De todos modos, sí que es bueno el tema de darles responsabilidad, de que consideren que sus actos tienen consecuencias, ¿no? Es decir, el hecho de, mira que si te vuelvo a pillar haciendo esto, te va a pasar esto, suele funcionar, sobre todo cuando estamos hablando de chavales de 10, de 9, de 11 años. Y el proceso para intentar remediarlo, ya sé que no tiene una fecha concreta, pero ¿suele costar bastante cuando ya ha pasado una cosa intentar buscarle un remedio? ¿O es una cosa que con 4 medidas normalmente se soluciona? Otra vez igual, ¿no? Depende de la fase en la que esté el O acoso. sea, ¿más pequeño es más fácil Sí, solucionarlo? Siempre, siempre. Cuanto antes lo detectes, más fácil es de pararlo, ¿no? El acoso tiene una serie de fases, ¿no? La primera fase es que tratan de quitarte tu identidad, te cambian el nombre, te ponen un mote, Sí. te llaman con un insulto, ¿no? Entonces dejan de referirte a ti pues, como Paco, por ejemplo, y pasas a ser el idiota, ¿no? Entonces es el idiota, el idiota, el idiota. Entonces te quitan la palabra, ¿no? A partir de ahí, eso crece, ¿no? Esas burlas que quedan en un grupo cerrado empiezan a hacerse públicas, empiezan a decirte eso en el aula, por ejemplo, para buscar las risas de más compañeros, para buscar el apoyo y tal, ¿no? A partir de ahí empiezan los corrillos en los que te quitan cosas, te tiran cosas, te esconden la cazadora, te esconden la mochila, te hacen este tipo de cosas, ¿no? Y luego a partir de ahí ya vienen las que son las más complicadas, que son las vejaciones físicas, ¿no? Puede empezar con una colleja, puede empezar con un te tiro del moflete, puede empezar con pellizcos, pero luego enseguida va creciendo. Entonces, si tú cuanto antes consigas pararlo,
pues te vas a evitar todas las fases, porque además la víctima en todas esas fases cada vez se va sintiendo peor, cada vez se va sintiendo incluso más culpable, porque esto es algo de lo que no se habla mucho, ¿no? Que las víctimas de acoso muchas veces creen que se lo merecen, porque como han estado machacándoles durante tanto tiempo, empiezan a desarrollar el tema de, no, yo es que me merezco todo esto porque yo soy un idiota, porque llevamos llamándote idiota varios meses o incluso varios años, ¿no? Entonces es como que va creciendo un sentimiento de culpabilidad. Y eso hace que muchas veces no lo cuenten a las familias, no lo digan en casa, ¿no? Muchas veces es no quiero preocupar en casa y otras veces es que no lo cuento en casa porque al final me doy cuenta de que esto me ocurre porque me lo merezco. Claro. No, es jodido, es jodido. ¿Y el bullying por qué sucede? ¿Por qué esta gente deciden ser acosadores de compañeros, al fin y al cabo? Bueno, al final es una lucha de poder, ¿no? Al final es un ser capaz de sentirte mejor que alguien o ser capaz de ponerte por encima de alguien. ¿Pero qué necesidad tienes? Mezclado además con que estás en una edad en la que estás buscando límites constantemente, ¿no? Tú cuando vas creciendo vas buscando límites, los vas buscando en tu casa. Sí. Oye, Paco, no hagas eso. Voy a probar a ver si hago un poquito más, a ver qué ocurre. Oye, ¿qué tal? Que te he dicho que un poquito más, a ver qué ocurre, ¿no? Entonces estás buscando límites constantemente. Eso llevado a la escuela puede hacer que lo hagas en el aula, puede hacer que empieces a hacerlo contra otros compañeros. Por una sensación de buscar límites, de que realmente tienes un punto de adrenalina, ¿no? De decir, voy a ser un poco... Lo prohibido, ¿no? Sí, voy a ser un poco más malo, y ahora voy a ser un poquito más malo, y ahora un poquito más. Y todo eso va creciendo hasta el punto de decir, bueno, voy a empezar a meterme con los demás, voy a empezar a meterme con tal. Y luego el hecho de hacerse notar, ¿no? El hecho del querer destacar por encima de los demás, incluso sometiéndolos a mis deseos, ¿no? Voy a hacer que tú me obedezcas en esto y si no me obedeces vas a tener un problema, ¿no? El hecho de crear líderes o crear líderes a base del golpe o a base del sentirse poderoso. Pero así en problema, en realidad lo tienen los acosadores, ¿no? Porque es como una falta de autoestima, que necesitan destacar por encima de los demás, como Sí. sea. Sí, claro. Sí, el problema, desde mi punto de vista, a nivel psicológico, siempre está del lado de los agresores. De decir, ostras, pero tú cómo llegas hasta este punto, ¿no? ¿Cómo llegas hasta el punto de decir que tú puedes considerarte mejor que los demás y por eso vas a meterte con este o vas a ponerle un mote a aquel o vas a tal? Muchas veces también es como una especie de protección o una especie de escudo de si soy el primero en meterme con alguien, No se meterán no conmigo. se meterán conmigo, ¿no? Hemos hablado de intentar detectar los casos, cómo tratarlos, pero yo creo que quizá lo más importante es la prevención. ¿Cómo se tiene que trabajar desde todos los ámbitos? Tanto Bueno, social como en el instituto o el colegio. Es una cuestión a nivel educacional que tiene que empezar a tratarse ya con los chavales muy pequeños, en la guardería, en las aulas de primaria, para que ¿Se empiecen... han dado casos en guarderías? En guarderías no. Pero se trabaja ya para que no En pase. guarderías ya se trabaja para que empiecen los chavales a, digamos que, colaborar entre ellos, el parar enseguida cuando hay cualquier... dame este juguete, no que lo quiero yo, y enseñar a compartir, enseñar a este tipo de cosas, ¿no? Y en primaria se puede trabajar mucho con la formación de grupo, con la... digamos, la solidaridad dentro del grupo, ¿no? Si vemos a uno que tiene más problemas, en vez de resaltarle los problemas, vamos a ayudarle a que salga de esos problemas, ¿no? Entonces hay que trabajar mucho esa solidaridad de grupo y hay que trabajar mucho ese tal. Y luego a partir de ahí, la comunidad educativa tiene que estar muy pendiente, ¿no? Es curioso que el docente a veces tiene que convertirse en una especie de vigilante, ¿no? de ser responsable de lo que ocurre dentro del aula, de paredes para adentro, en su turno, en su clase, pero también en los pasillos, también vigilar Sí. qué ocurre en los pasillos, ¿no? Bueno, te lo he comentado antes, Sí. mi mujer es profesora de instituto y se lo han dicho, que vigile mucho los pasillos, que es donde acaba pasando muchas de las cosas. Sí, porque muchas veces cuando no se atreven a hacerlo en el aula, sí que son capaces de en los pasillos meterse con uno, te llevo al baño, te hago no sé qué, tal, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿Y los centros educativos tienen suficientes recursos? Porque siempre se dice, faltan más psicólogos, más, no sé... Sí.
A nivel psicólogos es verdad que tenemos una carencia no solo en el sistema educativo, sino en el sistema de salud en general. Tenemos una carencia absoluta. La salud mental es de las peores tratadas a nivel nacional. Pero en los centros escolares es verdad que hacen falta muchos más psicólogos, hacen falta más orientadores y hace falta un trabajo de verdad potente de esa gente en el centro, ¿no? Yo me acuerdo, claro, yo vengo de otra época, pero yo con el psicólogo de mi instituto no hablé nunca jamás y nos daba una charla al año, y era más de labor de orientador de qué es lo que queréis hacer cuando salgáis del instituto que realmente de labor de psicología o de atender la salud mental de los alumnos, ¿no? Bueno, ahora creo que está obligado cada centro a tener mínimo uno. Mínimo un psicólogo, sí. Sí. Pero el tema no es que lo haya, es decir, si tú tienes una comunidad educativa, como hay centros que tienen 400 o 500 alumnos, o sea, un psicólogo para 500 alumnos, ostras, la ratio es complicada. Y ya con que haya 4 o 5 casos complicados, el resto, los que están en ese punto medio, prácticamente no van a tener acceso, pero por horas del propio psicólogo del centro, ¿no? Es decir, no puede estar, si él tiene 8 horas de... Bueno, 8 digo yo, que no son 8. Las horas que tenga en el centro, ¿no? Y tiene que atender a grupos o a perfiles muy complicados, el resto van a estar desatendidos. No, claro, es que a la que haya un caso grave te ocupa todo el día. Claro, te ocupa un montón de tiempo porque tienes que estar muy pendiente, entonces... ¿Y los padres de los acosadores normalmente entienden el problema? Porque ya no sé si es un problema ser acosador que viene de familia o de tu ambiente. Hay muchas veces que se enteran cuando la agresión ya es grave, que es cuando salta la alarma en el centro o salta la alarma en la víctima porque ya no puede más, se rompe y cuenta lo que lleva sufriendo desde hace mucho tiempo. Y entonces ahí hay un problema, ¿no? Si tú en tu casa estás conviviendo con un agresor que está haciendo barbaridades por ahí fuera y no lo sabes, tienes un problema, ¿no? Es decir, ostras, aquí hay un error de comunicación, en algún punto ha habido un error de comunicación. Y otras veces además ocurre como en las fases del duelo, que lo primero que dicen es no, mi hijo no. Mi hijo cómo va a estar haciendo estas barbaridades que no puede ser, ¿no? Y luego además hay un problema, que es que no está relacionado directamente, pero sí indirectamente, que es que muchas veces se piensa que el agresor parte de una familia desestructurada, un hogar en el que tiene muchos problemas, un tal, y no. O sea, esto es algo que Iñaki nos remarcaba mucho cuando hicimos el cómic, ¿no? Nosotros cuando hicimos el diseño de los acosadores, porque claro, no queríamos utilizar a los acosadores reales, porque habían pasado 25 años y tampoco era el tema de señalar a alguien con el dedo, tú fuiste un acosador hace 25 años, ¿no? Entonces creamos nosotros un perfil de los acosadores y nosotros nos íbamos a precisamente esto, a los kinkis, sí, a los que eran así un poco más canis, no sé qué y tal. Iñaki nos dijo, no, es que a mí me pegaban los niños bien, a mí me pegaban los hijos de los ricos, ¿no? O sea, que era como que a veces creemos que no puede ser, que eso no puede ser, pero sí que puede ser, y a veces también es por una falta de atención en casa, ¿no? Y la falta de atención en casa no tiene por qué venir de una familia desestructurada. A veces hay falta de atención en los hogares donde hay muchísimos más recursos que en cualquier otro lado. Háblanos de la obra, que no te he dejado hablar de la obra. Bueno, este es un cómic que nos propusieron hacer desde Panini en el año 2019. En aquel momento era el director editorial José Luis Córdoba, sí, que quería jubilarse. Y entonces en un pequeño encuentro que tuvimos en el Salón del Cómic de Barcelona, me dijo que para jubilarse quería irse con una obra, digamos, que fuese de alguna forma un legado, ¿no? Dejar un legado como de su labor editorial y tal. Nos pusimos a hablar sobre qué podíamos hacer para que la obra tuviese ese recorrido, ¿no? Un poco más amplio que otras obras que se agotan enseguida. Y llegamos al acuerdo de hacer algo sobre el acoso. Entonces yo me volví a Vigo, le mandé una historia, ¿no? que yo pensaba y tal,
y no le gustó nada, le pareció terrible, me dijo, no, este no es el camino, tenemos que hacerlo de otra forma y tal, y a los 2 días me llamó de vuelta y me dijo, mira, te paso el contacto de este hombre, de Iñaki Zubifarreta, es un exjugador del ACB y tal, y sufrió bullying cuando era un chaval, cuando tenía 11 años. Entonces llamo a Iñaki, Iñaki lo primero que me dijo, antes de hola, me dijo, no me atosigues con preguntas. Qué fácil el trabajo, Sí, ¿no? sí, muy rápido, muy fácil. Me dijo, antes de nada te vas a ver este documental. Y me pasó un enlace para ver un documental que se llama Vivir a 7 pies, que es un documental que produjo Movistar y que cuenta la historia de gente que mide 2,13 o más, ¿no? Y las dificultades que han tenido precisamente por vivir tan alto, ¿no? Iñaki no llega a 2,13, Iñaki mide 2,07. Bueno, Que ya A está ver. bien, que ya está bien. Y lo metieron en el documental precisamente porque contaba todo este tema del acoso que él había sufrido cuando era un chaval. Entonces lo llamé, de nuevo, ahí ya sí que tenía bastantes preguntas y me dijo, todavía no me hagas preguntas porque te voy a contar algo que no le he contado nunca a nadie. Y me contó lo que es la segunda parte del cómic, lo que es la parte en cuando él ya es adulto. Él había contado muchas veces que había sufrido acoso de chaval con 11 años, pero lo que nunca había sufrido es que con 35 quiso vengarse de sus acosadores. Y quiso vengarse especialmente de su profesora, de la que era la tutora de su curso, porque él entendía que era la mayor culpable. Porque decía, bueno, a mí los que me acosaban eran chavales que tenían entre 15 y 16 años, pero la que tenía que haber vigilado, la que tenía que haber puesto freno a todo esto, era la tutora, que cuando vio que me estaban agrediendo prefirió mirar para otro lado, ¿no? Y entonces él puso en marcha todo un plan para vengarse de la profesora. Y él decía algo que es muy crudo, que sigue siendo muy crudo, que es que no quería matarla, quería romperle la espalda y dejarla en una silla de ruedas para que sufriera hasta que se muriese, ¿no? Entonces estableció todo un plan, y no es un plan, es que es muy crudo. Él tenía en aquel entonces un coche de segunda mano que había comprado y tenía las lunas tintadas, y él se escondía en la parte de atrás del coche para seguir a la profesora y anotar en una libreta a qué hora entraba en un sitio, a qué hora salía, cuándo tenía alguna actividad a la que iba recurrentemente, si cogía un autobús, qué autobús cogía, si tal, ¿no? Era una obsesión. Era una obsesión, o sea, era delito. Sí, bueno, estaba pensando que no haya policía porque... Directamente era delito. Y cuando estuvo muy cerquita de cogerla y machacarla, se dio cuenta de que ese no era el camino, ¿no? Y a partir de ahí empezó a hacer labor como la que está haciendo hoy en día y la que sigue haciendo hoy en día, que es labor de concienciar en contra del acoso escolar, ¿no? Aparte de vuestra obra, ¿hay alguna otra obra que digas es interesante cómo lo refleja, cómo lo trata? Pues fíjate que hay obras que a priori puede parecer que son cosas muy facilonas, pero hay unos números de Marvel, de los Vengadores, que recopilaron hace unos años en una grapa que se regalaba, ¿no? Y se regaló en el Día del Cómic gratis hace unos años, sí. Y luego se fue regalando en distintos días contra el acoso escolar durante varios años, y es muy interesante. Y es muy interesante porque los chavales pueden leer una historia que va en contra del acoso escolar de forma gratuita, porque se la está regalando el centro, se la está regalando de acuerdo con la editorial, y además ve a personajes que reconoce, ¿no? Es decir, si soy un chaval que estoy flipado con las pelis de los Vengadores, con las pelis de Spider-Man, con las pelis de tal, y de repente leo una historia de ellos que precisamente tiene de tema el acoso escolar, creo que es una forma muy sencilla de hacerles llegar la problemática de este tema. Bueno, que Peter Parker, bueno, claro, cuando empieza ya le hacen bullying por todos Peter lados. Parker, sí, y en el trabajo también después. Es que, pobre. A ver, explico, a 1h30 estarás firmando allí. Sí. O sea que cuando acabemos podréis ir allí, hacerle preguntas, pero aprovechamos que lo tenemos aquí, arriba del escenario, por si alguien quiere hacer alguna pregunta. Si algú vol fer alguna pregunta, que aixequi la mà. Hola, buenos días. Hola. Yo quería, bueno, más que una pregunta es un comentario. Por ejemplo, yo quería comentar de que el tema del bullying, por desgracia, es algo demasiado habitual. Yo misma sufrí bullying cuando era más jovencita
de hecho mucha gente de mis amigos sufrió bullying, pero sobre todo lo que nos pasa a las chicas es que es siempre muy psicológico. Entonces, cuando yo sufría bullying, yo no me creía la víctima ni nada, yo decía, simplemente me preguntaba, ¿por qué me tratan así? Lo que sí que me llegué a creer es que era también una retrasada mental, que no sé qué, y en aquel momento pues caí en una depresión y entonces incluso, ¿cómo se dice? Dejé, digamos, de vestirme de manera arreglada, me corté el pelo y dije, pues ahora soy un chico y ahora a ver si tenéis cojones de decirme algo. Porque era siempre, casi siempre las chicas. Pero es que los chicos también empezaron a meterse conmigo y a decirme de todo, y llegó un momento en que se metían con mis amigos y yo hacía pues como de Wonder Woman, por eso me gusta tanto Wonder Woman, un poco de Wonder Woman, y yo los defendía, pero claro, siempre me acababan diciendo que era yo la que provocaba, incluso provocaba los altercados. Me amenazaron, incluso la misma directora del centro me llamó al chico, uno de los que hacía bullying, a una amiga mía y a mí, que yo me puse entre medios para que no la pegara a ella. Y entonces me amenazó diciéndome de que el padre de este chico era policía y que me iba a llevar a la cárcel. Y yo le dije, pues mira, el mío es abogado. O sea, básicamente yo sabía que me estaban haciendo algo, pero como era psicológico, no hacían nada, digamos. Y las víctimas de bullying lo único que hicieron fueron llevarnos a un sitio aparte, tratarnos a nosotros y no hacían nada contra los agresores. Y eso es un tema que a mí me duele porque lo seguimos viendo, como tú acabas de decir, seguimos viendo, se sigue haciendo, y a veces el problema de la educación es ese, que parece que la víctima tiene que estar aprendiendo, tiene que estar todo el rato excusándose, justificándose, y los demás salen como libres y dicen, no, eso es cosa de niños, eso no es nada. Entonces, pues me da mucha impotencia, o sea, tener que seguir escuchando este tipo de historias, a ver si hay algún plan o algo que pudiera pues acabar con todo esto. Sí, o sea, hay algo que está claro, que es que al final la herida física del bullying se acaba curando, ¿no? Es decir, si a ti te dan un golpe o te... Bueno, cuidado, se acaba curando si no te hacen algo demasiado bruto, ¿no? Pero digamos que el golpe, pues, se acaba sanando, la herida acaba cicatrizando y tal. El problema es cuando la herida es psicológica, ¿no? Y lo profunda que puede llegar a ser esa herida, ¿no? Y eso al final es un poco de lo que iba el cómic también, ¿no? De cuando consideramos nosotros que teníamos una buena historia, fue precisamente al conocer la otra parte, ¿no? El saber que muchísimos años después las heridas seguían lo suficientemente abiertas como para de repente decidir convertirse en un monstruo, ¿no? Entonces, sí que es verdad que a veces en los centros se le hace mucho menos caso cuando no hay bullying físico. Es decir, en el momento en que hay una torta parece que las alarmas se disparan, pero antes de la torta han pasado muchas cosas antes de llegar ahí, ¿no? Una torta no aparece de la nada, ¿no? Entonces, sí que hay que incidir un poco en que la profundidad de la herida del bullying psicológico puede ser todavía mucho más grave que la profundidad del bullying físico, ¿no? Entonces hay que trabajar mucho en ese sentido. Claro, porque la víctima, ¿qué armas tiene? Aparte de decirlo a su alrededor, ¿tiene algo a que aferrarse? Es difícil, es complicado. Fíjate que Iñaki, el arma que tenía era su físico. Sí. Era un chaval que con 11 años medía 1,83 m. Es decir, él al principal agresor, al que encabezaba, digamos, el grupito contra él, le sacaba una cabeza. Y además era muchísimo más corpulento, ¿no? Entonces con él decidieron meterse por grande, porque era tan grande para la edad que tenía que pensaban que era subnormal, ¿no? Que de ahí le llamaban subnormal todo el rato y tal. La primera vez que decidió defenderse, él solo se defendió una vez. Digamos que se defendió una vez con golpes. Le dio un golpe al agresor y le rompió la nariz. Pero eso se convirtió en que le dieron una paliza entre 6, que lo mandaron al hospital, ¿no? Y lo mandaron al hospital, lo dejaron en coma, estuvo un montón de tiempo ingresado, y cuando se levantó por primera vez y se fue a ver el espejo, no se reconocía, ¿no? Y cuando llevaron a su hermano pequeño de 8 años a verle al hospital, decía que no quería hablar con ese chico, que ese chico no era Iñaki, ¿no? Entonces, de lo desfigurado que lo dejaron, ¿no? Y solo se defendió una vez.
El tema era, el arma que tenía él en este caso, Físico. era que era físicamente mucho más fuerte que sus agresores, pero era un chaval, era un niño de 11 años. Era un niño de 11 años al que veía un grupo de gente metiéndose con él y no entendía por qué. Uf, un poco amargo este final, ¿eh? Lo siento. No, solo faltaría. ¿Y alguna pregunta més? Buenos días. Primero agradecerte que se está hablando de este tema. Soy educador social, trabajo en un instituto de máxima complejidad. Por desgracia, el tema del bullying lo veo cada día. Quería echar una lanza a favor de los profesores. Es muy difícil atender cuando tienes 35 alumnos en una misma clase y solo hay un profesor. Es muy difícil atender emocionalmente a todos los alumnos. Y también destacar que el trabajo que actualmente se está haciendo desde los institutos es lo que has dicho tú antes, que todas las personas que ven ese bullying lo denuncien. Es muy importante de alguna manera arrinconar al acosador para que vea y sienta que lo que está haciendo no es normal. Pero me ha quedado la espinita decimos de que en los institutos tiene que haber psicólogos, pero creo que la figura del educador social es muy importante. Creo que no se nos ve como se nos debería ver. Creo que es importante que en los institutos haya psicólogos, haya integradores sociales y sobre todo haya educadores sociales, simplemente. Sí, de hecho, creo que uno de los problemas que tenéis de percepción los educadores sociales es que parece que solo aparecéis cuando ya hay un problema grave, ¿no? El educador que está con los chavales que no están en la cárcel porque no tienen edad todavía para estar en la cárcel, ¿no? Sí, evidentemente, hace falta más trabajo en los centros a todos los niveles y sobre todo incorporar perfiles de tal, ¿no? Yo no quería dar un discurso para nada en contra de los profesores ni en contra de los centros. Creo que hay muchísimos centros que lo hacen muy bien y que trabajan mucho. En un centro en el que estuvimos hace poco en Galicia, habían creado como una especie de buzón, ¿no? Algo tan sencillo como colocar un buzón en el que los chavales de forma anónima puedan denunciar que hay casos de acoso para evitar que los propios agresores detecten que aquel se va a chivar o que aquel va a decir algo y entonces dejan un buzón en el aula en un aula común que tienen para que los chavales puedan poner allí unas notas de a este le han insultado, a aquel se están metiendo y tal. Pero luego es lo que tú dices, si tú eres un profesor solo y en el aula tienes 30 alumnos, es muy complicado estar al tanto de lo que le ocurre a los 30, es imposible. Bueno, eso me deja mejor gusto de boca que no lo otro, o sea que... ¿Alguna pregunta més? Ah, pues es una buena idea ese buzón. Sí. Anonimato con... Yo estoy de acuerdo con el señor, que es educador, pero también, por desgracia, hay educadores que no hacen su trabajo. Porque, por ejemplo, en la escuela de mi hijo era la educadora la que hacía el bullying y fuimos, o sea, y se fue a enseñamiento y no hicieron nada. El niño denunció conforme de que se quería matar. En el instituto no hicieron nada, ni dieron alerta, ni avisaron a casa, no dijeron nada. Cuando nos enteremos en casa, lo fuimos a denunciar, etcétera. Cogimos un abogado, nos dijo de que era una tontería denunciar porque no íbamos a hacer nada, entonces fuimos a donde nos dijeron y fuimos a enseñamiento. En enseñamiento nos dijeron nada. Dijeron que era cosa del niño, que el niño era, pues mira, pues que el niño era tonto o que el niño era lo que sea. Claro, hay muchas... Yo conozco gente, por ejemplo, he tenido la gran suerte de tener otros profesores que han sido fantásticos, que nos han ayudado muchísimo, pero claro, también hay el tema de que se defienden mucho entre ellos, al menos en el instituto de mi hijo, se defienden mucho entre ellos, y claro, nosotros cuando denunciamos el caso, fue a los pocos días después, era el día del bullying, ¿vale? Que salimos todos los padres, que salieron un porrón de casos de ese instituto, salimos a la calle. Los maestros se quedaron dentro del instituto, no quisieron salir ninguno y dijeron que los alumnos de primero y segundo de ESO, que no pueden hacer vaga, que salieran por la puerta de atrás. Claro, nosotros nos quedamos un poco parados porque días anteriores había salido por las noticias de que al director lo habían pegado. Fue por un caso de intento de suicidio. Ya la chica se intentó suicidar 2 veces y en el instituto no se ha hecho nada.
La niña no fue por los maestros, fue más bien por alumnos, pero claro, cuando tú vas a donde te dicen que tienes que ir y hacer los pasos que tienes que ir, y luego te ignoran totalmente, ¿qué haces? Sí, por desgracia sigue existiendo, no sé si centros completos, pero sí a lo mejor determinadas direcciones en los centros que no saben atajar el problema, no saben tal y pretenden taparlo porque piensan que va a haber un escándalo de la prensa y entonces van a perder matriculaciones y si pierden matriculaciones van a perder prestigio y no sé qué y tal, ¿no? Al final es una cuestión de personas, ¿no? Los protocolos están ahí, los protocolos necesitan ser ejecutados de forma bien y paso por paso, sin saltarse pasos y tal, pero al final queda en manos de personas y si hay alguien que se equivoca o hay alguien que quiere proteger de manera indebida a un agresor o a un profesor que ha incumplido o tal, ahí al final es muy difícil porque van a generar comunidad entre ellos la comunidad ya la tienen formada y al final van a decidir proteger a alguien que lo hace mal o tal y eso es muy complicado. Al final en los consejos escolares también tiene que haber conciencia, ¿no? Y decir, oye, mira, que cuando tenemos un problema hay que hablar del problema, no hay que meter el problema debajo de la alfombra a ver si se soluciona solo, ¿no? ¿Quién vigila a los vigilantes? Siempre Claro, estamos sí, allí mismo. tal cual, tal cual. Tenim alguna pregunta més? Sí? Pues que sapigueu que ara estarà firmant ara i mitja, o sigui que si us voleu passar a que us firmi un llibre o fer-li qualsevol pregunta, us espera allà. Moltes gràcies, Fernando. Gracias a vosotros. Fins ara.